Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mate con Xochitl. En este video continuaremos con la explicación del concepto de derivada. Aquí tenemos la gráfica de una curva cualquiera, y igual a función de x. Observa el punto A y una recta tangente a la curva en ese punto. El punto B y una recta tangente a la curva en ese punto. Y el punto C y una recta tangente a la curva en ese punto. Observa el punto A. ¿Cómo es la recta tangente a la curva? ¿Creciente o decreciente? Para reflexionar sobre tu respuesta, puedes detener el video ahora. Así es, la recta en ese punto es decreciente. Ahora observa la recta en el punto B. ¿Cómo dirías que es? ¿Creciente o decreciente? Para reflexionar sobre tu respuesta, puedes detener el video ahora. Así es, la recta tangente en ese punto es decreciente. Ahora observa en el punto C, ¿cómo es la recta tangente a la curva? ¿Creciente o decreciente? Para reflexionar sobre tu respuesta, puedes detener el video ahora. Es correcto, la recta en ese punto es creciente. Ahora bien, si bien es cierto que la recta en el punto A y en el punto B son decrecientes, no lo son en la misma magnitud. Es decir, la pendiente de la recta tangente en A tiene signo negativo al igual que la pendiente de la recta tangente en el punto B, pero su valor numérico no es el mismo, ya que en el punto A la recta está más inclinada que en el punto B. Además, en el punto C cambia completamente de comportamiento, porque la pendiente de la recta tangente aquí tiene signo positivo. A partir de estas observaciones surge una pregunta muy importante. ¿Cuántas pendientes tiene una curva cualquiera? Es decir, si la recta tangente en A tiene una pendiente que le corresponde a la misma pendiente de la curva en ese lugar, y en B, en C o en cualquier punto de la curva, ¿cuántas pendientes tiene la curva? Para reflexionar sobre tu respuesta, puedes detener el video ahora. Correcto, una curva tiene un número infinito de pendientes. Retomando la primera pregunta, ¿por qué interesa conocer la pendiente de una curva en un punto dado? Porque conocer el comportamiento de las funciones ayuda a tomar decisiones sobre los fenómenos que describen. En las funciones que no son lineales, no es posible darse cuenta de manera inmediata la forma en la que está cambiando en algún punto, si está creciendo o decreciendo, que es el signo de la pendiente, y qué tanto lo hace, que es el valor numérico de esa pendiente. Dicho lo anterior, utilizaremos la pendiente de la recta tangente para conocer la pendiente de la curva en un punto específico. Y eso nos conduce a la segunda pregunta. ¿Cómo se obtiene la pendiente de la recta tangente a la curva? Para contestar esta pregunta, tenemos que revisar la forma en la que se calcula la pendiente de una recta a partir de dos puntos que pertenecen a ella. Observa aquí una gráfica en la que nuevamente tenemos una curva en color azul y una recta secante en color rojo. La fórmula para obtener la pendiente de una recta a partir de dos puntos es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Observa cómo aquí tenemos el punto P, cuya coordenada es precisamente x1, y1, mientras que el punto Q tiene como coordenada x2, y2. Al sustituir aquí los valores concretos, obtenemos el valor específico de la pendiente de esta recta. Ahora bien, en cálculo diferencial únicamente tenemos como punto de referencia el punto de tangencia entre la recta y la curva. Así es que tenemos que hacer una serie de modificaciones a la fórmula para expresarla en términos de un solo dato. Veamos. En la gráfica número 2 tenemos cómo en la primera coordenada, en lugar
de y1 estamos escribiendo f de x1, mientras que en la coordenada de q, en lugar de y2, estamos escribiendo f de x2. Eso se está sustituyendo en la fórmula inicial. Aquí m representa la pendiente de la recta secante que une los puntos P y Q. En lugar de y2, estamos utilizando f de x2 y en lugar de y1, estamos utilizando f de x1. Observa que el denominador queda de la misma forma. Ahora bien, nota cómo esta resta x2 menos x1 mide la distancia que hay en las x entre el punto P y el punto Q, mientras que el numerador mide la distancia entre los valores de y del mismo punto P al punto Q. En esta otra gráfica vamos a hacer una nueva modificación. Vamos a identificar que la distancia entre x1 y x2 se va a denominar h. Entonces, a x2 la vamos a obtener sumándole a x1 esa h. Y lo vamos a ir a sustituir en la fórmula anterior. Es decir, la pendiente de la recta secante que une los puntos P y Q, en lugar de f de x2, vamos a colocar f de x1 más h, mientras que f de x1 queda igual, y aquí, en lugar de x2, vamos a volver a utilizar x1 más h, mientras que esta x1 queda igual. Ahora observa el denominador de esta expresión. Ahí, x1 menos x1 se anulan entre sí, dando como resultado una pequeña simplificación que nos arroja esta expresión. F de x1 más h menos f de x1 entre h representa la pendiente de la recta secante a una curva. Pero aún no resolvemos el problema. Seguimos necesitando dos puntos para encontrar la pendiente de esa recta. A partir de la expresión que representa la pendiente de la recta secante a una curva f de x1 más h menos f de x1 entre h, vamos a hacer una serie de movimientos a esta recta secante para convertirla en una recta tangente. Para eso vamos a fijar el punto P y vamos a mover la recta como si fuera la manecilla de un reloj. Te voy a pedir que observes lo que le ocurre a la distancia entre x1 y x2, así como la distancia entre y1 y y2 mientras hacemos estos movimientos. Observa lo que ocurre cuando llegamos a convertir la recta secante en recta tangente. Nuevamente, observa cómo va cambiando la distancia entre los valores de x de los dos puntos mientras realizamos el giro para convertir las rectas secantes en una recta tangente a la curva en el punto P. Nuestra expresión entonces se convierte en lo siguiente. Para calcular la pendiente de la recta tangente es igual al límite de las pendientes de las rectas secantes cuando h tiende a 0. En otras palabras, la pendiente de la tangente es el límite de f de x1 más h menos f de x1 entre h cuando h tiende a 0. Esta expresión calcula entonces la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, o en su versión más corta es una derivada. A partir de la información anterior, entonces podemos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en A, porque con ese dato sabemos entonces cuál es la pendiente de la curva en ese punto. O en el punto B
en el punto C o en cualquier otro punto que se ubique sobre la curva. La derivada de una función f de x es la función f' de x y definida por el siguiente límite. Límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Nota que en este caso no estamos utilizando x1, sino x para generalizar. Siempre que exista el límite, si f' puede encontrarse, se dice que f de x es diferenciable y f' de x se llama derivada de f con respecto a x. El proceso de encontrar la derivada se llama diferenciación o derivación. Y algunas de las notaciones más comunes para identificar una derivada tenemos derivada de y con respecto a x, derivada de la función con respecto a x, y', derivada de y con respecto a x y derivada de la función con respecto a x. Emplear el límite para calcular una derivada es un proceso un tanto laborioso. Sin embargo, en otros videos te presentaré algunas fórmulas para realizar el proceso de derivación de una forma más directa, así como su valiosa utilización como herramienta de información para la toma de decisiones. Es todo por el momento. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.